Todas, les pedimos que se vayan acomodando, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Damos comienzo al conversatorio entre Amaranta Gómez Regalado y Diana Mafía, con el título de Emancipación, Derechos e Identidades. Diana Mafía, doctora en Filosofía de la UBA, docente de grado y posgrado en destacadas universidades nacionales e internacionales, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Ciencia y Tecnología, la cual sigue integrando actualmente, y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía desde 1987 hasta 1991. Dirigió proyectos de investigación, tesis de doctorado y maestría. Publicó varios libros y es autora de numerosos artículos. Se desempeñó como defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Buenos Aires entre 1998 y 2003 y como diputada del mismo distrito en el 2007 y 2011, siendo distinguida cada año con el Premio del Parlamentario con su labor legislativo. Desde el 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia, dependiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre otros premios y menciones se destaca el Premio de la Dignidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en 2001 y Medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad en 2010. Es también fundadora del Centro Cultural Tierra Violeta. Además de todos estos títulos, Diana se ha destacado como impulsora consecuente de políticas y prácticas inclusivas de género e identidades sexuales diversas. Amaranta Gómez Regalado, antropóloga feminista, muxe y activista internacional por los derechos de los pueblos indígenas y de las personas trans. Es coordinadora regional del Secretariado Internacional para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ante el VIH-Sida, la sexualidad y los derechos humanos. Integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Copresidenta del Fondo Internacional Trans. Entre sus logros se destaca la consecución de que la comunidad muxe haya entrado en la función pública mexicana. Asimismo, ahora tiene una dirección de diversidad sexual para las políticas públicas dentro del Palacio Municipal de Juchitán, con una oficina y un programa específico. Su formación social, política y académica le permite analizar la economía, la cultura y los cambios que suceden en la sociedad desde una perspectiva humanística, cualitativa y social a la hora de poder plantear los temas que incluyen a las personas de la comunidad LGTBI. Agradecemos a Diego Borisonic, director de Políticas Integrales de la Diversidad Sexual de la Nación, que está ahora presente, y a Feriana Ríos, es gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A continuación nos dará unas palabras el jefe de gabinete del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Juan Correa. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir. Solamente para transmitirles el saludo del interventor que no pudo asistir porque son las festividades judías y me encantaría estar aquí y estamos todos ansiosos de escuchar sus palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias a los bíceps de Eugenia Poggio. Buenas tardes, gracias por estar acá. Es un placer, gracias a Aníbal por haber tenido esta iniciativa. Tenemos un convenio entre el INADI y el Consejo de la Magistratura, dentro del cual hay actividades que tienen que ver con los derechos humanos. En este caso, con el tema de diversidad, es un gran privilegio además estar acá con Amaranta. Quienes no la conocen la van a conocer ahora y van a saber por qué es un privilegio. Una mujer brillante, pero además con una originalidad de pensamiento y una sensibilidad en lo que significan las condiciones que debemos tomar en cuenta para producir igualdad allí donde hay diferencias.
que es muy importante para pensar políticas de la diversidad. Amaranta la conocí gracias a Loana Berkins, así que es un momento también para recordar a Loana y lo indispensable que es para nosotras. Estando acá, nos traes un poquito también a Loana. Estuvimos pensando con Amaranta algunos temas que son importantes en general para el movimiento de la diversidad, pero en particular para la experiencia política que está teniendo en México. ¿De qué manera fortalecer la participación política de las personas trans, su legitimación, no solo como sujetos de ciudadanía reconocidos por quienes hacen política, sino como para ser sujetos de cambio social con objetivos específicos acerca de cuáles son sus condiciones, sobre todo en términos de derechos económicos, sociales y culturales, de qué manera viven sus vidas como para producir entonces igualdad en estos ámbitos. Y nos gustaría entonces pensar para empezar este tema, el tema de la participación política de las personas trans, sobre todo por una experiencia que hay en México, que es la Coalición por la Diversidad Sexual. Una experiencia que, además de sus desafíos políticos, nos gustaría especialmente, por el trabajo del observatorio, si pudieras hablarnos de qué desafíos hay en relación con el acceso a la justicia, hablando de esta producción igualdad. Acceso a la política y acceso a la justicia. ¿Cómo está trabajando esa coalición por la diversidad sexual? Bueno, antes que nada quiero presentarme, y bueno, ya me presentaron, pero quiero hacerlo y decir que, bueno, agradecerle a Aníbal por la iniciativa justamente, y a Micaela, que no está aquí con nosotros y nosotras, pero ha mandado sus saludos. Y es la primera, bueno, no sé si era la primera vez, Diana, no recuerdo bien, pero es la primera vez así formalmente que Diana y yo estamos en una mesa compartiendo, y me da mucho gusto. Efectivamente tiene varios años que nos conocemos con Diana y tenemos muchos amigos en común, uno en México sobre todo, con René Barfusón, que es actual diputado gay del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, a propósito de lo que vamos a empezar a conversar. Pero además soy asambleísta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México, el CONAPRED, quien también coadyuva el trabajo latinoamericano en la RIOT junto con el INADI, y ahí encontramos también esa pertinencia de colaboración en estos niveles. Bueno, soy de la comunidad Muxe, del Istmo de Tehuantepec, soy zapoteca del Istmo, al sur de México, un pueblo en los últimos meses devastado por el terremoto del 7 de septiembre del año pasado, y que estamos en la etapa aún de recuperación física, recuperación económica, y creo que ahí lo que nos ha quedado como elemento principal pues es la identidad y la cultura, que nos da fuerza como para continuar hacia adelante. México tiene una tradición política importante en términos de América Latina junto con otros países. En México ha venido toda una tradición de una izquierda que ha aspirado mucho al poder, y con muchas alternativas y con muchas propuestas por momentos históricos. Hemos tenido encabezando a un Cárdenas, ¿no? Un Cuauhtémoc Cárdenas desde la izquierda, el Partido Revolucionario Democrático, y tratando de empujar agendas de avanzada, agendas de derechos humanos, pero al mismo tiempo hemos tenido un sistema, bueno, el partido oficial, que es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que después de 70 años la derecha vino a sustituirlo en un marco, suponía, de alternancia política, y que significaba, según, un cambio sustantivo para la situación mexicana, y sin embargo terminaron acurrucándose en las mismas prácticas, en las mismas formas de hacer política. La izquierda mexicana, o ahora las izquierdas mexicanas, han gozado de mucha resistencia, sobre todo de la clase media y la clase alta, la clase pudiente, porque no han sabido de alguna manera cruzar
el tema de desarrollo económico, pero también con la justicia social. Y ahí se han estado atorando mucho, sobre todo el PRD, y ahora surge dentro de la franja del PRD, que es el primer partido de izquierda, el movimiento de regeneración nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y esta es una segunda izquierda que tiene, según las encuestas, la mayor preferencia, 11 puntos arriba del partido oficial y de una izquierda que se alía a la derecha, que ahorita explicaré un poco la mezcolanza que ha habido. Y pareciera ser que esa izquierda es posible que en los próximos meses pueda llegar a gobernar por fin en México. Sin embargo, es una izquierda muy sui generis porque termina aliándose con una parte de las religiones, los evangelistas, y eso condiciona muchas veces, y lo han dicho en algunas ocasiones, agendas como los derechos de la comunidad LGBTI y temas como el aborto, por ejemplo. Y eso nos pone en tensión porque tradicionalmente se venía empujando para que los derechos pudiesen ser ganados, conquistados, teniendo ejemplo principalmente la Ciudad de México. La Ciudad de México termina siendo como la isla de lo avanzado en la legislación, pero también de las oportunidades en términos de políticas públicas. Ahí es una gran ciudad que ofrece, incluso en su nueva constitución de Ciudad de México, anteriormente no era un estado, ahora va a ser un estado en estas elecciones que van a estar sucediendo. Y en su nueva constitución, aparte de que ratifica y arropa los derechos de la diversidad sexual en términos de matrimonio igualitario, identidad de género, el tema de aborto, asume un gran camino, un gran paso, y que se asume como ciudad santuario, una situación que arropa en definitiva a las personas migrantes, por ejemplo, que ya más adelante podemos hablar de eso. Bajo este escenario complejo, porque tienes a un PRD que tradicionalmente empujaba hacia la izquierda, se alía con la derecha tradicional más recalcitrante. Entonces, esa es una primera coalición. En medio tienes a un PRI que se asume del centro y que no se expresa a favor o en contra, simplemente lo evade. Y después tienes el escenario del frente de la coalición que hace Morena con los evangelistas. Este escenario ya se venía programando, ya se venía gestando, y entonces la comunidad LGBTI del país nos reunimos en enero pasado y vimos cuáles eran los desafíos efectivamente, y uno de ellos era que no lograr sensibilizar a los postulantes a diputados federales para poder incidir en una agenda. Debo de reconocer, y a manera de autocrítica, fue un proceso difícil porque pues esta historia que los movimientos sociales traemos, ¿no? De divisiones internas, de pensamientos encontrados, de formas de pensar diferenciadas, se forzaron de alguna manera para poder sentarnos más de 200 activistas en enero pasado, el 21 de enero, para pensar cómo podríamos incidir en el nuevo proceso electoral que ya comenzó el domingo pasado. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, y lo hemos estado confirmando, que hay un prejuicio per se de la política tradicional, sobre todo esta política masculina, no se escapa la política que realizan las mujeres, que se asume por automático que postular a una persona de la diversidad sexual evidentemente, públicamente, visiblemente, hay un costo negativo. Por automático postular a un gay, una lesbiana, ya ni se diga una persona trans, por automático el partido va a perder. Nos dimos cuenta de eso y hemos intentado revertir esa idea para decirles, bueno, no asuman eso, asuman que la persona LGBTI trae un capital político también que les puede ofrecer para fortalecer su propia agenda.
pero es un chip cultural que viene de esta gama de exclusiones sociales que te coloca o quieren colocar a las personas en la periferia. Ese imaginario social de tener a una persona trans o una persona gay, es más probable generalmente que postulen a un chico gay, que es lo que ahora está ocurriendo, a que una persona trans o una persona lesbiana pueda postular. En todo caso, a la política le molesta lo femenino, en definitiva. Le molesta moverse de esa zona de confort que son los privilegios masculinos para otorgar esos espacios de participación. Nos constituimos en 3 comisiones. Es una comisión de elaboración de proyectos que tenemos 7 puntos que vamos a hablar con los presidenciables. Nos constituimos en una comisión de difusión para posicionar esa agenda, una plataforma que creamos, y constituimos una comisión de incidencia política. Esta comisión de incidencia política lo que va a intentar es reunirse con los presidenciables para señalar cuáles son las rutas que sugerimos que se puedan llevar a cabo para hacer una política incluyente y llevarles las propuestas que nosotros tenemos. Sabemos ya cómo están los escenarios. Tenemos a una candidata por primera vez en México, se da la figura de candidatos y candidatas independientes, y quien va a la presidencia de candidatura independiente es la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y ella claramente, por supuesto, ha dicho que no quiere dialogar porque ella cree en la familia tradicional, mamá, papá, hijos, y de ahí no puede pasar. Entonces habrá actores con los que de plano no va a haber manera de conversar, y habrá actores con los que vamos a insistir en que haya cambios. Entonces, un primer reto es este chip que tienen los partidos para pensar que se pierde por automático si esa corporalidad del otro o la otra diversa sexual y genéricamente se postula. Y entonces les cuesta mucho trabajo asumir un reto que los estamos interpelando. Enfrente, por supuesto, tienen a los grupos pro familias que les exigen y hacen campaña para no asumir candidaturas, y cuando empiecen las campañas veremos que van a hacer campañas en contra. Me parece también que lo único que se ha logrado, sobre todo para las personas trans, hoy justamente hablaba con 2 de los secretarios de los partidos, secretarios de diversidad sexual de Morena y del PRD, solamente del PRD se han podido postular 4 personas trans y de Morena 1. Entonces, el número en realidad es mínima para el nivel de proporción de candidaturas que se van a hacer en la entidad federativa y en los municipios. ¿Y qué nos quiere decir eso? Pues que hay una negación de los derechos de participación política desde los partidos políticos. O sea, porque la participación política es mucho más amplia. La sociedad, las personas trans, hemos venido participando desde diferentes esferas. No es la única, la política electoral no sería el único espacio, pienso yo, que deberíamos de apostar, pero es muy importante en todo caso, porque lo que señala es que hay un reconocimiento en ese proceso electoral, hay un reconocimiento popular, hay un reconocimiento social, y eso cambia de alguna manera el imaginario de la sociedad de que una persona trans puede postular y tiene propuestas para poder hacerlo, que rebasa más allá de que sus espacios sean solamente, como hemos dicho muchas veces, el estilismo y la prostitución, como si no tuviéramos capacidades para poder participar en esa esfera para tomar las decisiones. Poco a poco ha ido caminando, no hay muchas oportunidades que yo vea en este proceso, pero la coalición como tal ya se instala en el imaginario y en los medios de comunicación, porque por un lado tienes a los frentes de Profamilia, pero entonces ya tienes a una coalición nacional que hace un balance para los tomadores de decisiones, en donde la garantía, o lo que queremos garantizar, es que en primera instancia no estar fuera de la discusión de los temas, que nos parece importante colocarlo. Segundo, no perder la oportunidad de dialogar con los actores claves que se están permitiendo, o que los partidos les permite ser los voceros próximos nuestros de la ciudadanía. Y tercero, tener la oportunidad de participar sobre todo en la
en el diseño de las políticas públicas cuando ya se es gobierno, porque el proceso electoral es una parte para la sensibilización, para dar a conocer las candidaturas, los posicionamientos, las propuestas, pero se acaba el día 1 de julio y de ahí hay que empezar a pensar cómo eso programáticamente que nos plantearon se va a llevar a cabo, porque como lo hemos visto, podemos tener buenas leyes muy bien escritas, pero eso no va a cambiar el chip cultural de la gente. Necesitamos que el señor que vende las empanadas, el de los globos, esa gente que no está en estas esferas, a esa gente necesitamos llegarle para que le llegue ese cambio. Necesitamos que la política pública en ese espacio, también la comunidad LGBT y sobre todo las personas trans y sobre todo en el tema laboral, puedan estar en esos espacios de poder, en esas políticas públicas, como ya se está haciendo en algunos países de América Latina. Entonces, los retos son varios. Está el proceso mismo, está quién gana, y después viene la implementación de esas políticas que hacen falta para poder garantizar derechos. En términos de la justicia, yo diría que los desafíos del acceso a la justicia, primeramente, me parece que hay que reconocer que algo grave está pasando. Porque si no reconocemos que algo grave está pasando, pues pasarán los temas allí, asesinarán a una persona travesti, trans, pero si no me doy cuenta, no leo, no lo converso, no lo concientizo, no va a pasar nada. Como hoy mucha gente, algo está pasando en Brasil y medio saben y no se sabe exactamente cuál es el problema. Lo mismo pasa con el acceso a la justicia para la diversidad sexual, particularmente de las personas trans y travestis. Reconocer que existen diferencias graves, enormes entre la homofobia y la transfobia. Se puede parecer, por supuesto, algunas características como el bullying, ¿no? El insulto verbal, el empujón, la negación de un espacio público, un espacio privado. Pero innegablemente lo que ha ocurrido en América Latina es que las personas trans terminan siendo asesinadas en mayor número y con mayor brutalidad. Si no reconocemos eso, tampoco vamos a poder empezar a superar los desafíos de la justicia. Me parece que una de las cosas, y lo comentábamos antes de subir aquí, es que la justicia misma como instancia del Estado tiene que empezar a ponerle el nombre propio a los casos. Y ahora mismo tenemos el caso de Diana Zacayán aquí, está el caso de Paloma en Chile, que se acaba de una persona de la tercera edad trans que fue empujada por el arrendador de su edificio y se presentó una querella ya en Chile, en Santiago, hace 3 días más o menos, y un caso que hoy nos estaban notificando de una compañera que fue asesinada por 6 personas en Brasil y que la justicia trajo ya el caso, ha sentenciado, la persona que dispara al final termina siendo con mayor sentencia. Estos 3 casos lo que nos quiere decir es que empieza la justicia a hacer caso a este tipo de situaciones graves y a empezar a ponerle nombre. Y eso me parece que va a permitir que el acceso a la justicia pueda estar para muchas y muchos más adelante. Me parece que no solamente lo nombren, sino también que estén convencidos los que aplican la justicia, desde los abogados que litigan, desde los jueces que están ahí revisando, estén convencidos de que ellos pueden y que deben seguir siendo una cadena de cambios, sobre todo contra esa cadena de negaciones que existe, una cadena de negaciones
en la infancia comienza cuando papá, mamá y la sociedad no entiende que a los 11 y 12 años hay una identidad y se quiere asumir un nombre propio, y ahí empieza una primera negación. La segunda negación es cuando quieres ir a la escuela y te toca desertar porque es un sistema patriarcal binario, y si cambias de vestimenta pues ya no te permiten entrar, y entonces lo más posible es la deserción escolar a una temprana edad. La tercera negación es el tema del trabajo, lo laboral, el acceso a lo laboral. A las personas trans, de verdad, cada vez más vemos que se quiere reducir las oportunidades reducir las oportunidades que deberían de ser ampliados. Y luego tienes una negación que pasa por el tema del afecto. O sea, hay una negación como si no tuviéramos capacidad de amar. Muchas veces se dice, bueno, matrimonio igualitario para todos. Está bien. Pero ¿cuántos casos de matrimonios trans tenemos registrado? Muy pocos. Porque socialmente pareciera ser que un hombre que se relaciona con una chica trans tiene un costo elevado también a pagar. Y no lo mismo que si tiene una relación con un chico gay. Vuelvo a decir, lo femenino parece ser que tensiona a nuestra sociedad, le da miedo asumir esa parte. Y en definitiva, se niega también a la hora de la muerte. Cuando esos asesinatos ocurren, muchas veces cuando le va bien al cuerpo, la familia reclama y le terminan colocando el traje de hombre, el nombre de hombre, y se olvida toda esa historia de identidad femenina con la que se construyó. Cuando eso pasa a manos de la justicia, y ahí es donde digo que la justicia tiene que tener una sensibilización mucho más potente para poder revertir todas estas negaciones históricas, que por lo menos tengan nombre y apellido esa querella, y sobre todo categorías como las que se pelean aquí en Argentina, como la de travesticidio. Colocar esos nombres es de alguna manera colocarle nombre propio, como lo decía Loana Berkins y lo dice Josefina Fernández. La gesta de ese nombre propio se espera que no se termine a la hora que la justicia traiga un caso. Claro que no es deseable que sigamos teniendo asesinatos hacia personas trans, pero mientras esto ocurra, la exigencia hacia la justicia es ser sensible para que ese nombre sea plasmado ahí y que no ocurra una negación de las tantas que históricamente las personas trans viven a lo largo de su vida. A raíz de esta cuestión de la gesta del nombre propio, además un título tan hermoso para el libro de Josefina y Loana, ¿no? Porque alude por un lado a la lucha, pero por otro lado también al gestar, al dar nacimiento a ese nombre propio, al permitir que surja y que sea respetado. Y siempre se trabaja, bueno, a partir de la influencia de Judith Butler en relación con estas construcciones a través del lenguaje, construcciones de identidad, construcciones performativas a través de la acción. Se trabaja la cuestión de darse nombre a sí mismo como parte de la performatividad del lenguaje. Cambiar de nombre es permitir presentarse y construir la identidad, pero también pedir que las otras personas reconozcan esa identidad. Por eso el reconocimiento del nombre en nuestro país tuvo una ley antes que la ley de identidad de género, porque la cuestión del nombre era una cuestión realmente muy importante. Y con respecto a estos ejemplos que dabas, alguien tiene una identidad trans pero muere y lo van a velar o lo van a enterrar desconociendo esa identidad, con su nombre masculino, con su ropa masculina, como si no hubiera atravesado esa otra experiencia. Es decir que apenas se puede elegir cómo vivir y mucho menos cómo morir, con qué nombre designar estas identidades. Hay algo que se ha trabajado como resistencia política, que es la autoridad sobre la propia identidad. La autoridad no solo sobre el propio cuerpo, sino también sobre la autodesignación. Cuando desde el derecho se considera a veces que las personas trans son peligrosas y se las incluso
se las ha penalizado, se las ha encarcelado por usar ropas que no se correspondían con su género. Actitudes que implican poner a las personas trans como sujeto peligroso o ponerla como un sujeto patológico y entonces pensar que hay que curarlas, que hay que aplicarles determinado tipo de terapias. Esta heterodesignación, el decir lo que el otro es, pero además decirlo en términos de márgenes, el sujeto que no pertenece a la sociedad, que no puede ser nombrado, que no es un sujeto normal, que está en términos de una patología que además puede ser contagiosa, por lo tanto no lo incluyamos en la escuela, no lo incluyamos en el deporte. Hay una serie de resistencias incluso recientes dentro de los comités olímpicos y test absolutamente humillantes para dar testimonio de la propia identidad. Entonces quería preguntarte sobre esta cuestión, sobre la cuestión del nombre propio, de la propia identidad en relación con la performatividad del lenguaje y qué valor tiene el nombrarse a sí mismo, a sí mismas o a sí mismes. ¿Qué valor tiene ese nombrarse? Sí, estaba ahora que retomabas el título del libro de José. Me acordaba en uno de los testimonios en mi tesis de familiares de Rubia, que era una mushe que fallece en condiciones de VIH. Y quiero decir esto antes de responder, pero justamente cómo esa negación cultural hasta en la muerte, en la familia, en los vecinos está instalado y hay una negación constante. Y ella muere en la ciudad de Oaxaca y nos convocan para recibirle y me han escogido a mí junto con otra compañera mística para el proceso de vestirla, porque ella viene envuelta solamente en una sábana y demás. Entonces la escena llega, recibimos, hay todo un pesar de la familia, entonces es difícil que llegue hasta la habitación. Llega a la habitación, la ponen en un catre, que es como una cama pero de madera, y una yunta de tela, y se coloca el cuerpo y empezamos a vestirle. Alguien trajo una camisa de hombre, una truza, una ropa íntima de hombre y un pantalón y unos guaraches de hombre nuevo. Y entonces nos lo colocan y nos dicen, bueno, entonces hay que vestirle. Y nosotros nos quedamos diciendo, ¿eso se va a poner? Y me dice mística, bueno, eso es lo que nos han dado, entonces vistamos. Empezamos a vestir, le pusimos la ropa íntima, y cuando empezamos a poner el pantalón, el papá aparece en escena, el papá de Rubia, que legalmente se llamaba Mariano, y el papá dice, oigan, alto ahí, ¿qué están haciendo? No, pues lo que pasa es que nos pidieron vestirle con esto. No. Traigan la ropa de mujer con la que Rubia vivió, arréglenla, pónganle una flor, por favor, pónganla bella. Atrás de la puerta estaban las vecinas y las hermanas de Rubia escuchando la escena. Cuando el padre da las instrucciones, se abre esa puerta y le dicen, no, papá. Sobre todo una vecina que le empieza a decir, no, don Mariano, no puede, Marianito no puede ir así. Y don Mariano decía, ¿por qué? Porque el Señor no le va a recibir. Y don Mariano, así, con una tranquilidad, le dice, ¿y cuándo chingados ustedes fueron para que me vengan a decir y no los recibió el Señor? Así que vístanla y se va a ir como yo quiero. Esa resistencia que está ahí, ese control del cuerpo, ese control del género, de verdad llega a esos niveles que necesitamos sacudirnos, ¿no? Mauro Cabral en algún libro, en algún texto escribió sobre el castellano esquizofrénico, ¿no? Lo cual es maravilloso el texto. Y justamente Mauro nos coloca ese debate de que pues en nuestras sociedades o en las sociedades modernas, pues hay de dos cajitas, ¿no? O es la o es él. No hay para dónde hacerse.
Y en realidad, cuando eso se confronta desde el lenguaje, me parece que no hemos explorado identidades que ya preexistían al concepto LGBTTI, ¿no? En esa sopa de letras que toda en la academia, en la política, en el activismo utilizamos de manera cotidiana, y hasta ahora le hemos puesto el más, LGBTI más. En una reunión con Mirna Cunningham, una mujer indígena que ha estado en la ONU para asuntos indígenas, nos tocó estar en España el año pasado en la reunión mundial de derechos humanos LGBTI más. Y entonces argumentaban que el más era importante para empezar a sumar otras identidades. Y entonces Mirna y yo decíamos que el más, en realidad, para una justicia histórica, tendría que ir antes de la L. Y los que lo proponían que fuera después, que fuera al final, decían, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que antes de que se inventaran las categorías LGBTTI, ya había una sopa de letras antes, preexistente. Una H de Isras, una M de Mushe, una O de Omeguit en Panamá, una F de Fafafine en la Polinesia, una B mayúscula de los Berdach en Estados Unidos, un T de Two Spirit en Canadá, y así los Majus también en las islas, en Tonga, una gama de posibilidades otras que no conocemos, pero que ya existían. Y entonces muchos de los investigadores ahora, cuando van a estas comunidades con esa idea antropológica, incluso casi ir a buscar al otro, al salvaje y a lo indígena como si fuera lo atrasado y demás, y se van, y a la hora de preguntar, y se explica la Majus, se explica las Isras, se explica las Mushes, terminan colocando en la categoría trans. Ah, bueno, sí, todo está bien, pero entonces ustedes son trans. No. Lo trans en todo caso es una categoría política, que lo que hace es acompañar los procesos para visibilizar una persona travesti, una persona transgénero, una persona no binaria, y así esa gama, incluyendo esta identidad tan fuerte que aquí en Argentina se lucha y se pelea todos los días, como es la identidad travesti. No tendría por qué estar en la categoría trans. La categoría trans la podemos utilizar como esa posibilidad, como la categoría paraguas que puede arropar, visibilizar necesidades, visibilizar situaciones, visibilizar las violencias, pero también ofrecer la riqueza que cada una y cada uno de estas identidades pueden aportar a la lucha de los derechos humanos. Y entonces seguimos colocando, son mushes, pero entonces ¿son qué? ¿La o el? No, son mushes en esa categoría. Bueno, ¿son la o él con las isras? No, son isras. En ese nivel. Cuesta tanto, y me acuerdo mucho de esto porque me recuerda mucho al ajolote. ¿Alguien conoce el ajolote? Sí, es un pez, es mexicano de origen, pero creo que lo han llevado ya, en Francia lo tienen como museo, y es un pez que no tiene huesos, que entonces a la hora que lo agarras se te escurre entre los dedos. Tiene como patitas, ¿no? Tiene como 3 o 4 patitas, algo así, y entonces se te escurre. Y algo así tiene que entenderse estas otras identidades. Tenemos ese castellano esquizofrénico que si no lo ubicamos, no lo acordonamos y no lo esquinamos, parece ser que se nos va a caer el mundo. Y deberíamos de ser más flexibles para decir, bueno, aparte de esa sopa de letras que ha hecho un aporte importante, que ha luchado enormemente, hay otras identidades que hoy deberíamos de venir a articular para nivelar con acciones afirmativas, porque si bien es cierto somos una herencia de lo indígena, tampoco somos culturas muertas, al contrario, somos culturas actuantes de nuestra propia realidad,
y además ubicados en un contexto global. Hoy los celulares son parte también de la realidad indígena. No es que ser indígena por automático se esté aislado. Por supuesto hay zonas con una marginalidad, con un nivel de pobreza extrema. Pero en estas situaciones de identidades me parece que deberíamos de ampliar esa gama que tenemos, si quieres colocar el más antes o si quieres colocarlo después. Podría dar igual, pero aquí habría un reconocimiento en términos históricos del aporte cultural que las comunidades indígenas dan, incluyendo en el lenguaje. No hemos revisado en las lenguas indígenas cuánta posibilidad han pensado o pensaron y nos ofrecieron para buscar un tercer lugar, como en el zapoteco, por ejemplo. El zapoteco existe un artículo neutro, que ni es la ni es él, es el ti. Es tiguna, una mujer, tingiu, un hombre, tingiu, una lesbiana, timuche, tiyo, una casa, tibiku, un perro. Juega con esas dos, ese el a o el, y termina colocando, no define al sujeto, sino lo acompaña gramaticalmente. Esa es la visión de los zapotecos, de buscar un tercer espacio. Pero seguimos enfrascados, por supuesto, y cuesta mucho trabajo salirse de esa zona de confort del lenguaje, porque finalmente es mejor tener controlado y tener ubicado a alguien para señalar, ¿no? En esa ubicación puede ir ese señalamiento. Y eso pasa muchas veces, ese señalamiento lleva en sí mismo situaciones de exclusión o de negación. Sucede mucho ahora, estuve en Chile esta semana, con las niñas y los niños trans. Entrar al baño, por ejemplo. O son la o él. Y cuando Camila se les presenta, de 7 años, y quiere ir al baño de mujeres, el chip les mueve y se resisten. Entonces el lenguaje en todo caso tiene que ser más tensionado y tiene que ser superado. Yo creo que lo travesti y todas esas categorías y nombres que mencioné que hay alrededor del mundo, deberíamos de empezar a familiarizárnoslo. Métanse a Google, ahí nos pueden ayudar a comprender un poco, a conocer por lo menos dónde están ubicados. Y yo creo que en América Latina, tal vez el INADI y CONAPRED puedan hacer una etnocartografía de las identidades de género preexistentes al concepto LGBTI, para saber quiénes son, dónde están, y luego cuántos son. Y te doy una referencia de una vez, Aníbal. Hay una chica trans que me pareció importantísimo, que la conocí el año pasado, mapuche, en Río Negro, con todo un aporte cultural, con todo un pensamiento crítico. Entonces hay que empezar a mapear un poquito. Yo creo que valdría mucho la pena que el INADI y CONAPRED pudiéramos trabajar una etnocartografía de las identidades de género indígenas. Vos mencionabas como algunas de las categorías, en particular en Canadá, los Verdalle y los dos espíritus. Y justamente a raíz de esta cuestión de autodesignarse o la heterodesignación que se tiene sobre un sujeto, Verdalle es el nombre que le pusieron los antropólogos franceses. Y cuando esas propias comunidades comienzan a reflexionar sobre su identidad, deciden cambiarlo ese nombre, porque en Francia era el nombre que tenían, era un nombre despectivo referido a jóvenes que ejercían la prostitución, jóvenes homosexuales que ejercían la prostitución. Entonces ese era el nombre que se le había puesto a los jóvenes que no tenían identidades hegemónicas dentro de ese pueblo. Elegir llamarse dos espíritus era autodesignarse, y ese era el poder de constituir su propia identidad dentro de la propia cultura, no insertarse con un nombre en la cultura de otro, y mucho menos de manera denigrada.
vos incluiste acá en tus análisis una cuestión que me parece muy importante, que es la relación entre la diversidad y la cultura, y en particular las culturas de pueblos originarios. Y esto nos introduce en la cuestión de la interseccionalidad en ciencias sociales, ¿no? Pensar que cuando analizamos cuestiones de diversidad de género, de diversidad sexual, de identidades diversas, de disidencias con las identidades, tenemos que incluir otros aspectos identitarios que también son relevantes y pensarlos no solamente desde el punto de vista de los estudios, en tu caso la antropología, en el mío la filosofía, sino cuando se diseñan políticas públicas referidas a esos grupos. En esta misma facultad se está haciendo un diplomado sobre migrantes y buscando bibliografía para pensar la intersección entre migrantes y diversidad de género, veíamos que había muy poca bibliografía que trabajara la condición migrante, además de la condición de diversidad. Esos cruces interseccionales donde te marca la condición de migrante, te marca la diversidad y te marcan otras, pertenecer a un pueblo originario, tu clase social, tu color de piel, tu edad, muchísimos otros aspectos que pueden ser relevantes para pensar políticas públicas que realmente puedan producir igualdad en estas poblaciones. Entonces me gustaría que hablaras un poquito de la riqueza de ese abordaje interseccional cuando trabajamos identidades. Sí, yo creo que uno de los retos, Diana, me parece que ha sido y debe de ser combatir esos esencialismos que muchas veces decimos, bueno, es que es esto y únicamente esto, y entonces sin pensar al sujeto que tiene un espectro un poquito más amplio. Ciertamente hay muy poca bibliografía, muy pocos esfuerzos, incluso de organizaciones que trabajan en cuestiones de diversidad sexual y migración. Hasta hace poco, en octubre, le entregamos con APRED, le entregamos el Premio Nacional contra la Discriminación a la 72, se llama. Es una organización muy novedosa que está en el estado de Tabasco, es en la zona de los mayas, entre Chiapas, Tabasco, y que recorre el camino del Golfo mexicano y que va subiendo hacia Tamaulipas. Es un camino obligado de migrantes y crearon un refugio para migrantes, y ahí hace poco, por esa política incluyente, han recibido cada vez más gente de la diversidad sexual y particularmente personas trans. Tienen espacios para personas, bueno, tienen políticas incluyentes y tienen algunos aspectos particulares para atender, ¿no? Es muy interesante porque nos está colocando un tema poco ausente, más bien está ausente ese tema y no lo estamos abordando desde esa posibilidad. Es lamentable que no podamos pensar de que una persona trans puede ser indígena, con discapacidad, pobre y en situación de migración. Pero hay un reto más, que una vez que lo identificamos, las instituciones suelen hacer campañas generalizadas, poco focalizadas. Yo lo viví hace muchos años con el tema del VIH-Sida y los pueblos indígenas. Las campañas lo que se hablaba de las personas trans, ¿no? En la categoría de hombres que tienen sexo con otros hombres, insertábamos a las personas trans. Y pensábamos que eran las mismas prácticas, y no. Tenían sus propias particularidades. En el caso de lo indígena, se hacían campañas generalizadas en español y se daba por hecho que los indígenas ya se estaban enterando en la televisión cuando no tenían televisión y ni sabían español. Entonces pensábamos que tenía que ser focalizado con una traducción cultural importante y con pertinencia cultural en su lengua. Entonces, pensar ahora mismo, ¿qué le ofrecería el INADI, qué le ofrecería el sistema de salud a una chica trans guatemalteca, por ejemplo, con una discapacidad? Agréguenle que vive con VIH y necesita medicamentos en el camino. Agréguenle que en un punto tuvo abuso sexual. ¿Quién atiende toda esta parte? Agréguenle que puede ser menor, o de 18 años, ¿no? Agréguenle algo más, que sea negra.
Entonces atraviesan muchas cosas y creo que las políticas públicas no han sido capaces de imaginar esas interseccionalidades. La academia, el activismo los identifica. El activismo recientemente, ¿no? Porque el activismo también ha estado como sesgado por el tema de clase, ¿no? En el movimiento LGBT ese ha sido el chico gay, blanco, clase media, alta, quien maneja, quien ha estado más adiestrado para escribir los proyectos, para conseguir los financiamientos, no tanto las chicas lesbianas y menos las chicas trans, ¿no? Es el que mandata y demás. Ahora empiezan a subir esas interseccionalidades y les cuesta mucho trabajo aún empezar a pensar cómo responder a esas realidades. Y bueno, las políticas públicas, por buena voluntad que tengamos, son pura demagogia si no tienen presupuesto. Y yo creo que a la par de imaginar, deberíamos de pensar en hacer unos talleres latinoamericanos de cómo poder responder a una persona afrodescendiente, trans, que vive con VIH y además que tiene una discapacidad. Si somos capaces de responder eso, estaremos reconociendo esa riqueza, pero también esa posibilidad de que alguien pueda, en definitiva, ser feliz, porque yo creo que el objetivo del ser humano cuando uno viene a este mundo es buscar eso. A veces no se es todo el tiempo feliz, pero busca uno sistemáticamente esa posibilidad de bienestar. Y realmente la situación de la xenofobia en este momento es grave. Lo veo mucho en México, ¿no? Criticamos cómo nos están tratando en los Estados Unidos, pero no nos fijamos la cola que le pisamos a la gente centroamericana y el trato que les damos, ¿no? Lo mismo sucede en Argentina, con los peruanos, con los bolivianos, en Chile ahora mismo con los venezolanos y con los haitianos, una cantidad enorme. El mapa se está constituyendo un mapa negro en Chile y está costando esta parte. Es más probable que un colombiano pueda conseguir, un venezolano pueda conseguir trabajo, porque la mayoría están siendo profesionistas hay una fuga de cerebro que se está viniendo allá, que un haitiano. Porque el haitiano, en todo caso, lo que se le está interpelando es su color, inmediatamente ligado a algo que está sucio. Entonces, agrégale eso. Si alguien llega negro, que se piense que está sucio, y es trans, de cómo se piensan, cómo está el imaginario social sobre las personas trans, el estigma y la discriminación se vuelve enorme, pues, ¿no? Entonces sí creo que deberíamos de pensar. Yo con eso termino en este apartado. En el 2003 fui candidata a diputada federal y Patricia Mercado, una gran feminista, era la presidenta del partido México Posible, que después terminó siendo México Imposible porque no logramos el registro del partido, porque hablábamos del tema de despenalización de la marihuana, el favor del aborto, diversidad sexual, y en realidad pues éramos un partido pues novedoso, pero que le pegábamos a muchas moralinas sociales. Y ella decía: Amaranta, tú eres un ejemplo de la interseccionalidad, porque en ese entonces tenía 25 años, tenía una discapacidad, soy indígena y soy mushe y demás, y me decía: es que nos sales muy barato. Claro, para el proceso electoral, porque íbamos por varios votos ahí, pues, ¿no? Pero hacer conciencia de esa interseccionalidad nos permite reconocer que la unicidad como tal muchas veces pues corre solamente en ese terreno del privilegio que uno quiere colocarse. Cierto es que Diana Mafía como académica, Amaranta como activista, finalmente hablamos de muchas cosas, pero también tenemos nuestras zonas de privilegio. Sí, claro. Y no podemos negarla. El chiste es pensar qué hacer con esos privilegios, cómo usar esos privilegios a la hora de entender al otro o la otra. Porque en definitiva, ese privilegio puede volverse la primera arma para poner el dedo al otro, a la otredad. Y ahí están los riesgos enormes de no interseccionarnos
con la diversidad humana que constituimos, pues, ¿no? México mismo ahora tiene un mapa negro en la zona del norte, haitianos, migrantes que están ocurriendo. Y yo creo que para hablar en términos de estos gobiernos pragmáticos, economistas, como el de México actual, deberíamos de hacer una lectura sobre cuánto le cuesta al Producto Interno Bruto de un país, de un estado, de una provincia o de un municipio, la exclusión social. Si esa exclusión social la convertimos y le demostramos al Estado cuánto nos estamos perdiendo en términos económicos, tal vez empecemos a hablar en su propio lenguaje para ver si por ahí la exclusión social se vuelve menos. Hay un aspecto que mencionaste de la interseccionalidad, que es la lengua, el hecho de que los códigos estén en español en América Latina y que muchas personas no hablen español y por lo tanto ni siquiera accedan a conocer sus derechos, no digo a defenderlos. Recuerdo que Amaranta vino a dar una capacitación en la Corte Suprema de Justicia, en el programa de la Oficina Mujer, y en esa capacitación mencionó esta cuestión de la lengua, diciendo que era necesario para el acceso a la justicia que hubiera intérpretes. Tenemos varios casos en el país en los cuales por no hablar la lengua personas son criminalizadas. En el caso de mujeres en situaciones de aborto, acusadas de infanticidios, que terminan presas porque no logran ni siquiera hacerse entender ni comprender qué acusación tienen. Entonces Amaranta requería que hubiera esta condición de tener intérpretes para que el acceso se construyera un acceso igualitario. Y recuerdo que Elena Hayton dijo que acababa de estar en el Chaco y que había pedido precisamente que hubiera en los tribunales intérpretes para poder trabajar con los grupos originarios de allí del Chaco. Y Amaranta le preguntó, ¿y les pagan? Y Elena dijo, no sé. Y dice, cuando toman un intérprete en inglés, porque la persona acusada es un empresario y solo habla inglés, ¿le pagan? Sí, claro. Y a la persona de un pueblo originario que tiene que interpretar entonces a alguien, como se le está abriendo ese espacio, como es militancia, no se había pensado que había un trabajo profesional que debía ser reconocido económicamente. Ese cambio se produjo gracias a Amaranta Gómez Regalado, que venía muy lúcida. ¿Ya les paga? Qué bueno que les paguen. Así que consiguió un cambio que me parece relevante. Acaba de haber elecciones en Costa Rica y todos teníamos una especie de taquicardia, ¿no? con esa elección. Había dos candidaturas, una más progresista y otra francamente peligrosa en términos de algunos acontecimientos que están ocurriendo en América Latina. Era un pastor protestante absolutamente opuesto, por supuesto, a cuestiones de género, a lo que hoy se llama ideología de género, incluso en países que han tenido avances en otros aspectos. Empieza a recorrer, por un lado, el fundamentalismo religioso y por otro lado, el conservadurismo político, a tomar espacios en América Latina que son transexcluyentes, absolutamente, muy hostiles con todos los avances de la diversidad. Quería saber tu opinión con respecto a esto. Bueno, en el caso de México, y en muchos casos en América Latina, empezó a surgir, pero no es casualidad, sino se ha ido orquestando desde hace tiempo, agrupaciones que se asumen ahora, o que se nombran grupos pro familia, ¿no? Y utilizan el concepto tradicional de familia para empezar a presionar como esa esfera de la defensa per se de lo único posible, de la instancia posible que puede existir en una sociedad, como si no pudiera haber otras posibilidades de hacer familia o las personas vivir en lo individual. Ciertamente los fundamentalismos religiosos se han ido empoderando porque han encontrado en los políticos y en los sistemas de partidos una agenda en donde ellos se dieron cuenta
de que también el voto, en el proceso de los votos, ellos pudieran tener un punto de negociación importante. Si uno mira las elecciones de Costa Rica y algunos en la Ciudad de México, por lo menos en este proceso electoral, se están yendo muy a la defensa de esta figura de lo familiar, donde supone que les traería una cantidad de votos. Nadie les está diciendo que no profesen su religión y en la esfera que les toque, sobre todo en México, que nos asumimos un Estado laico, en donde la defensa de entender lo laico sobre esa gama posible de la fe. Tenemos 532, creo, religiones registradas en la Secretaría de Gobernación. El problema es que hay ciertos grupos hegemónicos religiosos que por términos numéricos asume ser, pues llevar la voz cantante y terminan, por supuesto, negociando sus posiciones con los partidos políticos y tienen sus propias injerencias en los procesos electorales. Pero no son solamente los jerarcas los que piensan que debería de existir solamente una familia, de que los homosexuales no tienen derechos o que no son humanos y demás. En la sociedad misma hay un pensamiento ahí. Les decía que cuando yo fui candidata a diputada federal fui a Coahuila y terminando una conferencia de prensa yo veía a una señora de 70 y tantos años parada esperando que yo bajara. Y cuando bajé empezó a decirme: ay, mi hijita, qué buena candidatura, qué buen partido político, van muy bien, solamente te pido un favor, no se metan con mi religión, por favor, no se metan con mi iglesia. Entonces, tienes por un lado los líderes políticos que hacen su injerencia en este nivel de cabildeo político para lograr, por un lado, que las plataformas electorales se incluyan sus agendas. Y por el otro, encontrar ahora participación política en candidaturas. Una de las cosas que ahora ha decepcionado a Andrés Manuel López Obrador es que muchos de los religiosos son candidatos ahora y van a ser diputados. Por lo menos para la sociedad de avanzada de izquierda, pues tenemos una decepción ahí. Pero hay una sociedad, hay un pensamiento social que efectivamente quiere que también su voz esté ahí. ¿Y qué hacer en esas luchas? Lo que hemos estado haciendo en México es defender integralmente el Estado laico, separar completamente eso, y la ley lo dice, la Constitución mexicana separa, y necesitamos accionar legalmente para que estos fundamentalismos no lleguen. Y sí, hay que reconocer que ellos se han movido con mucho dinero, son organizaciones financiadas, ¿no?, por las propias instituciones religiosas y sus agrupaciones. Y con esos fondos han movilizado, hay un camioncito que anda por América Latina, color naranja y en otros colores en diferentes partes de América Latina. Y eso, en el fondo, si uno revisa, es mucho dinero lo que se está moviendo. Entonces tienes poder, dinero y fundamentalismo, y hace una triada, y que me imagino, por supuesto, que aspiran a eso que en la política se juega, el poder. Yo de verdad que sí estaba bastante asustada con Costa Rica, y afortunadamente ganó la democracia, y por primera vez va a haber la vicepresidenta, es una mujer afrodescendiente, lesbiana, reconocida como tal, y entonces da panoramas esperanzadores para agendas como las que hemos venido conversando. Sí hay un temor en que estos fundamentalismos se increpen, se metan, de hecho lo están haciendo. En la última reunión de la OEA en Cancún tuvieron mucha injerencia, en donde no solamente las personas que viven una discriminación no están concientizándose que están discriminando al mismo tiempo
Había una comparecencia de una chica con paraplegia y la pusieron a hablar un discurso poco entendido, y era muy conmovedor la escena de ella, porque la llevaron, la pusieron ahí, le dieron la palabra, el presidente de la mesa, no recuerdo qué país tenía la mesa en ese momento, y ella hablando del respeto a los derechos, las discapacidades y demás, y termina dando el zarpazo diciendo: pero nos negamos al matrimonio igualitario, no queremos a las travestis, Entonces, también las personas con discapacidad, las personas indígenas, las mujeres, los hombres, todos, desde nuestra diferencia, tenemos que entender que podemos hacer este tipo de discriminaciones. Entonces, me preocupa mucho estos caminares, pero afortunadamente hay visos y hay un camino. Lo que sí es cierto es que hay una fuerza importante que se está levantando en América Latina, y es la fuerza del feminismo. Y yo creo que ahí vamos a tener mucha escuela tenemos escuela para poder revertir situaciones que se vayan presentando en los próximos años. Yo voy a observar, espero que nos acompañen observando las elecciones de México, porque nos van a dar varias indicaciones ahí de cómo va a ir ese país, mi país, en los próximos 6 años más o menos. Cuando intercambiábamos ideas sobre los temas de hoy, recordábamos a Antonio Gramsci y su recomendación cuando pensábamos en intervenciones políticas en armonizar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la acción. ¿Cuál sería ese optimismo de la voluntad que nos llevaría a la acción? ¿Cuáles para vos es nuestro futuro cercano en relación con estos temas? ¿Cuáles son los objetivos que tendríamos que proponernos en la acción política conjunta, pensándolo regionalmente en América Latina? Y coincido en que Epsi Campbell, la nueva vicepresidenta de Costa Rica, que además como diputada se ocupó muchísimo de las mujeres campesinas, es decir, que siempre tocó temas sensibles desde los márgenes de la política, aquello que la política no tocaba, era lo que ella iba a buscar como diputada, ¿no? Es una excelente noticia para todas. Esperanzadora realmente. Yo la conozco hace muchos años y una mujer muy comprometida y logra hacer todas esas interseccionalidades que hemos hablado. Mira, yo creo, para cerrar mi intervención, es que tanto los fundamentalismos, las religiones, los gobiernos, las derechizaciones, incluyendo las izquierdas también, porque a veces hay unas izquierdas que nos dan unos bandazos y no logramos entender. Yo creo que todos los que se nieguen a que las libertades sean realmente reconocidos para todas y todos, yo creo que una estrategia es seguir negándonos a regresar a lo privado, a esa periferia, a ese oscurito, a ese atrás de la puerta, como se dice en México de manera muy machista a las mujeres, atrás de la puerta a las mujeres como el rifle cargada y detrás de la puerta. Negarnos ir, eso creo que tenemos que hacer, seguir negándonos, ir detrás de la puerta, ir en lo oscurito, ir hacia la periferia como el único lugar posible para los que queremos decir algo. Debemos de seguir insistiendo que el escenario de lo público también es nuestro. Yo creo que el escenario público tiene que ser reforzado. Me niego a regresar al oscuro, me niego a regresar a esa esquina, me niego a regresar a los reductos que tanto el sistema como el lenguaje, algunas culturas, algunos gobiernos nos quieren llevar. Me niego a eso, y yo sí creo que la escena de lo público tiene que ser reformulado, tiene que ser creativo. Me gusta mucho cuando las y los jóvenes empiezan a hacer mucha creatividad cuando salen a la calle con la música, con sus megáfonos. A propósito de megáfonos, el lunes estaré en La Plata y voy a visitar una organización de trans que fue apoyado por el Fondo Internacional Trans, de la cual soy parte.
Y en el informe que ellos presentan de Medio Camino, una de las preguntas era qué ha significado el fondo para ellas, qué cambios han ocurrido. Y han dicho que han comprado computadoras, han capacitado y demás, pero hacían un énfasis de lo significativo que era el haber comprado un megáfono. Entonces voy a ir a tomarme la foto con el megáfono que compraron, porque el megáfono significa la escena de lo público, en donde ya no hay necesidad de gritar tanto, porque ahora sí voy a ser escuchada hasta allá atrás. Parece insignificante, pero cuando yo leí el informe realmente, ¿y qué me lleva la plata? El megáfono. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, seguir comprando muchos megáfonos para que sigamos hablando, que nos escuchen hasta que se queden sordos, pero en el escenario, en la escena de lo público, nunca más en lo privado. Muchas gracias, Amaranta.